El tema de activos ustedes lo comenzaron en el curso anterior, ¿verdad? El tema de propiedad, planta y equipo, que lo vieron inicialmente con base en la NIC 16. Y aquí continuamos con la NIC 16. La NIC 16 básicamente toca dos elementos importantes que son los que nos sirven principalmente, que es el reconocimiento inicial de un activo de propiedad, planta y equipo. Los elementos de propiedad, planta y equipo inicialmente nosotros lo vamos a registrar al costo, que es por lo que nosotros adquirimos aquel activo, que puede ser efectivo o el equivalente a efectivo. Aunque las prácticas que hemos hecho generalmente se pagan en efectivo, ¿verdad? Posterior a ese reconocimiento inicial, la norma nos habla de una medición posterior, que puede ser al costo o por el método revaluado. Si nosotros escogemos al costo, vamos a considerar el valor inicial menos la depreciación menos el deterioro. Entonces, repasamos un poco lo que es la depreciación. Básicamente, depreciación en línea recta y depreciación por suma de dígitos, ¿verdad? Que son como los más comunes. Y está el deterioro del valor. Pese a que la NIC 16 es la que nos habla inicialmente del deterioro del valor, no es a través de la cual se calcula el deterioro del valor. La NIC 16 nos dice que para el registro correcto del activo hay que hacerlo, pero no es con base en la NIC 16, es con base en la NIC 36. Lo que sí nos da la norma, y que es el otro método, es el método revaluado, donde aparte de tener el costo menos la depreciación menos el deterioro, también tenemos que llevar la cuenta o el análisis de la revaluación. Que la revaluación no es otra cosa que una comparación entre el valor razonable y el valor en libros. Si el valor razonable es superior al valor en libros, había un superávit que es el que vamos a considerar como revaluación. Y lo que vamos a considerar que es un valor razonable es el monto por el que yo podría hacer o intercambiar un activo. Es un valor, por así decirlo, de mercado de aquel activo. Es el valor que tiene actualmente, por ejemplo, un edificio. Si yo tengo ese edificio y lo fuera a vender, es el monto por el que lo podría vender, o es el monto en el que un perito considera que está valorado actualmente. Es un valor por el que podríamos intercambiar aquel activo. Si ese valor es superior a su valor en libros, existe ese superávit. Eso es lo que nosotros podríamos hacer con base a la NIC 36. Muy importante, si nosotros hacemos la revaluación y el valor razonable es inferior a su valor en libros, podríamos considerar que aquel activo tiene indicios de deterioro. Pero aún así no podríamos registrarle un deterioro del valor porque uno no puede hacerlo con base en la NIC 36. Hay que aplicar en la NIC 16. Hay que aplicar el procedimiento de la NIC 16, que fue la otra norma que vimos. La NIC 16 era el deterioro del valor y pues esta norma nos da varios indicios o nos habla de varios indicios o a través de los cuales podríamos determinar que un activo se está deteriorando. En esos casos, la norma nos solicita hacer dos análisis. Por un lado, la determinación del valor en uso del activo, que es un flujo proyectado de los ingresos y gastos asociados a aquel activo descontados a valor presente, el cual voy a comparar con su valor razonable menos los costos de ventas. Vean que aquí la NIC 16 y la 36 difieren un poquito en este aspecto, ¿verdad? La 16 solicita el valor razonable. Esta también solicita el valor razonable, pero a ese valor razonable aquí le vamos a quitar los costos de venta que se necesiten para intercambiar aquel activo.
Entonces, no solo el precio a través del cual yo podría vender al activo, sino además los gastos asociados a aquella transacción. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo ese edificio, muy posiblemente vaya a tener que hacer el traspaso del inmueble, el cual es un costo, la persona que va a venderlo, toda la parte de mercadeo, todos estos gastos asociados a la transacción tendríamos que contemplarlos en la NIC 36. Es un análisis un poco más amplio porque ocupamos más datos. Y la NIC 36 lo que nos solicita es calcular tanto el valor en uso como el valor razonable menos los costos de ventas y compararlos. Voy a escoger uno, que es el más alto. El más alto de los dos es el que vamos a considerar que es el importe recuperable. Un segundito por aquí. Aquí está. El importe recuperable. Y ahí vamos a comparar el importe recuperable con el valor en libros. Y aquí se van a unir las dos normas. Si yo tenía por la NIC 36 el método de costo, simplemente llevo la depreciación y el deterioro, que ese deterioro lo calculo por la NIC 36. Pero si escogí el método revaluado, cada periodo voy a estar viendo si aquel activo se deterioró o se revaluó, y podría ser que si se revaluó posteriormente podría reversarse ese revalúo porque ahora más bien detectamos que tiene un deterioro. O por otra parte, puede ser que con base en la NIC 36 detecté que tenía deterioro y posteriormente ya no lo tiene, ahora más bien tiene una revaluación. Entonces, bajo el modelo de revaluación estamos combinando el deterioro y la revaluación, que es el caso más complicado, ¿verdad? Que podríamos tener, porque ahí hay que ver si reverso o no la revaluación o el deterioro, o en su caso si se reversan parcialmente si ya existía uno previo al otro. Y finalmente vimos la NIC 23. Esta NIC 23 está relacionada con activos que yo estoy construyendo. Entonces, por ejemplo, si con base en la NIC 16 yo reconozco inicialmente el activo, parte de los costos iniciales de un activo que yo estoy construyendo va a ser el gasto por intereses cuando yo me financio para la adquisición o construcción de aquel activo. Entonces, la NIC 23 lo que hace es que los costos asociados, los costos financieros asociados a la construcción de aquel activo, que tiene que ser un activo de largo plazo, ¿verdad? No es ni un activo que ya esté listo, ni un activo que se llegue a construir o a desarrollar en un corto plazo. Es un activo que tiene un plazo significativo de desarrollo. En esos casos, el gasto por interés asociado a la construcción forma parte del costo inicial de aquel activo. Entonces, mientras que está la construcción, nosotros vamos a ir capitalizando el gasto por interés de conformidad con la NIC 23 y posteriormente el activo se lleva registrado con base en la NIC 16. Básicamente esto es lo que vimos en el capítulo 1, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta, ¿verdad? Ya hoy estamos terminando con esto, este resumen, el tema número 1 de los aspectos especiales de activos fijos, que van a ser deterioro del valor, revaluación y capitalización de intereses. ¿Tenemos alguna consulta con este tema? No hay ninguna consulta. Todos están muy claros. Todo bien, profe.